Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Jonathan Rubén Hernández Molina, ortopedista egresado del Hospital Central Cruz Roja Mexicana, realizó una subespecialidad en artroscopía y cirugía de hombro y rodilla en el Hospital Ángeles Mosel, así como un fellowship en artroscopía y cirugía de pie y tobillo en la Clínica Centro, Madrid. Actualmente ejerce su práctica profesional en hospitales del Grupo Ángeles en la Ciudad de México. Es profesor nacional de la Fundación AOTrauma y desempeña el cargo de titular adjunto del curso de posgrado de artroscopía de la Universidad La Salle. El doctor Hernández hablará sobre evolución del tratamiento de fracturas multifragmentadas de húmero proximal en pacientes geriátricos. Buen día. El objetivo de esta presentación será enlistar los factores de mal pronóstico, determinar cuáles son las indicaciones y requerimientos para el tratamiento quirúrgico o conservador y evaluarlas en caso de que sea quirúrgico, si se realizará una osteosíntesis o una artroplastía de hombro. ¿Cuál es el problema? En el paciente geriátrico siempre nos encontraremos un fragmento proximal corto. La fijación debe de ser bicortical en un hueso de pobre calidad ósea y el objetivo es que la movilización sea muy rápida para recuperar la calidad de vida del paciente geriátrico. ¿Qué debemos de hacer cuando tenemos distintas demandas en el mismo grupo etario? Si bien sabemos que en el paciente joven el objetivo será preservar la cabeza del húmero, así como restaurar la función, en un paciente geriátrico deberemos de aliviar el dolor y recuperar lo mejor posible la función que tenía ese paciente. Como parte de la serie radiográfica para realizar el diagnóstico, es necesario una radiografía simple AP de hombro y, de ser posible, una escapular en Y o una axilar. La tomografía axial computarizada solamente deberá ser realizada si estamos pensando en un tratamiento quirúrgico. Si bien el tratamiento de estas fracturas complejas se ha dado desde la óptica de cirujanos que solamente realizan trauma, o cirujanos que solamente realizan hombro, o cirujanos artroscopista, todavía no nos ponemos de acuerdo cuál es la mejor clasificación. La clasificación de AO es el mejor parámetro para comunicarnos entre colegas, incluye los criterios de NIR con los famosos 4 fragmentos y nos puede orientar hacia cómo será la evolución del paciente. ¿Qué fractura irá peor, un varo o un valgo? Está demostrado que en 19% de los casos las fracturas en valgo evolucionarán hacia un mal pronóstico o una mala función. Sin embargo, una fractura en varo presenta hasta 79% de riesgo de presentar necrosis, aflojamiento o colapso en varo. El factor pronóstico más importante actualmente utilizado para la necrosis vascular es el término de cálcar corto, de tal manera que si el cálcar es menor de 2 milímetros, el riesgo de una necrosis estará siempre presente. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la circulación a nivel cefálico se compone de una red arterial a nivel del cálcar entre la circunfleja anterior y la circunfleja posterior, así como anastomosis intraóseas. La reducción, independientemente de cuál sea el tratamiento que ofrezcamos a nuestro paciente, va a ser la clave para el éxito futuro. El contacto medial es lo que nos hará anatómica esta fractura. ¿Qué sucede en aquellos pacientes donde no podemos realizar una reducción anatómica por falta de cálcar? Lo ideal será conseguir 120 grados entre el ángulo de la cabeza y la diáfisis. Un ángulo mayor será una mala evolución para nuestros pacientes. Aquí es donde tenemos dos tratamientos, conservador o quirúrgico. Esto depende del expertise del médico que lo atienda, así como del conocimiento de las complicaciones de estas fracturas y de la capacidad técnica que contemos en nuestras instituciones donde trabajemos. El tratamiento conservador estará dado entonces por un inmovilizador universal de hombro. Tenemos que evitar aquellas inmovilizaciones poco higiénicas que lastimaban la piel del paciente o que podían producir lesiones vasculares. El tratamiento no quirúrgico o conservador está indicado en pacientes con fracturas simples impactadas, fracturas multifragmento mínimamente desplazadas
o fracturas desplazadas en pacientes que no sean aptos para un tratamiento quirúrgico. Debemos de iniciar un tratamiento analgésico precoz evitando AINES para no disminuir la cascada inflamatoria inicial. Debemos de realizar siempre una reducción cerrada con un control radiográfico posterior y entre el día 14 y el día 21 se deberá realizar un control radiográfico. De encontrar datos de consolidación, iniciaremos inmediatamente ejercicios de péndulo y a partir de la sexta semana ejercicios de fortalecimiento muscular. Como parte de las complicaciones, las cuales lo presentan absolutamente todos los pacientes manejados no quirúrgicamente, son pérdida del arco de movimiento, pinzamiento subacromial por ascenso del troquíter, consolidación en varo, acortamiento del húmero, una consolidación tardía o una pseudoartrosis que se presenta en 7% de estos pacientes, y si el paciente tiene un índice tabáquico elevado, debemos de multiplicarlo por 5. Debemos de entender que el tratamiento no quirúrgico demanda bajos niveles de habilidades y bajos niveles tecnológicos en el hospital. El tratamiento quirúrgico dependerá entonces de gran destreza y habilidades técnicas como quirúrgicas. El realizar un tratamiento quirúrgico en un paciente cuando no contamos con el implante adecuado o los recursos adecuados se considera una negligencia benigna. Esto nos llevará a un pobre resultado funcional y a un hombro doloroso. El tratamiento quirúrgico debemos de considerar que las revisiones sistemáticas demuestran que la evaluación del tipo de fractura es difícil. Existe una amplia gama de tratamientos y la evidencia no apoya ninguna opción específica entre el tratamiento quirúrgico o el tratamiento conservador. ¿Qué sucede? La mayoría de los cirujanos estamos convencidos de conocer el tratamiento correcto. Las indicaciones quirúrgicas serán desplazamiento de las tuberosidades por más de 5 milímetros o 3 milímetros en pacientes geriátricos deportistas, fractura desplazada de la diáfisis de más de 1 centímetro, fractura angulada del cuello anatómico mayor a 45 grados o una fractura luxación. Si el paciente tiene una alta demanda y una buena calidad ósea, optaremos por una osteosíntesis. Si el paciente tiene una baja demanda y una pobre calidad ósea, optaremos por una artroplastía de hombro. Sin embargo, no debemos de confundirnos entre qué tipo de cirugía realizar primero. La osteosíntesis siempre estará antes que la artroplastía, y eso de acuerdo a los resultados funcionales en todas las publicaciones más recientes. Los implantes pueden fallar. Está demostrado que el uso de clavillos Kirchner falla en un 27.3% de los casos. La utilización de placas convencionales en T hasta 34%, y una placa anatómica con estabilidad angular puede fallar en un 2.5% de los casos. Es por eso que este será el implante adecuado para un paciente geriátrico. Sin embargo, tenemos que considerar que la falla del implante no siempre depende per se. Muchas veces es por una mala reducción por parte del cirujano ortopedista. Aquí podemos ver este ejemplo donde no se realizó una reducción de este paciente, se colocó la placa tal cual y la tuberosidad se encontraba completamente despaciada. Este paciente no va a ir bien. En este otro caso podemos observar cómo el ángulo entre la cabeza y la diáfisis es de más de 180 grados, se coloca la placa sin ninguna reducción, el paciente tiene una pobre calidad de vida posterior a esta cirugía. Las placas con estabilidad angular anatómicas están diseñadas para cualquier patrón de fractura, esté desplazado o no. Fracturas conminutas ofrecen una fijación estable debido a que no dependen de la calidad del hueso. Además, esto las hace indicadas para huesos osteoporóticos. Están indicadas para aquellos pacientes donde hay una pérdida de la cortical medial, es decir, del cálcar. Sin embargo, es sumamente importante realizar una reducción en valgo previo a la fijación. Se pueden colocar a través de un abordaje deltopectoral, un abordaje lateral directo o un abordaje mínimamente invasivo. Y gracias a su sistema de instrumentos, los cuales ampliamente versátil, podemos colocarla 5 milímetros por detrás de la corredera del bíceps u 8 milímetros por debajo de la tuberosidad mayor. De esta manera evitaremos un pinzamiento subacromial, un atrapamiento del tendón del bíceps o una lesión de la circunfleja anterior. Gracias a la colocación en diferentes ángulos de los tornillos bloqueados, podemos mantener esa reducción evitando el colapso futuro.
Es muy importante considerar que si el paciente tiene osteoporosis, debemos de preferir una técnica pura con tornillos bloqueados a la utilización de tornillos de cortical por la mala calidad ósea. En caso de que el paciente presente osteoporosis, deberemos siempre considerar una aumentación, ya sea con injerto autólogo, heterólogo, una cuña tricortical o cemento. La clave en la utilización de una placa anatómica bloqueada será el tornillo al cálcar. Este tornillo tiene que ser largo, tiene que atravesar el trazo de fractura y será aquel que evite el colapso en varo posterior de la cirugía. ¿Cuándo vamos a decidir por una artroplastía? Pacientes con baja demanda física, osteoporosis, fracturas luxación en cuarto partes no reducibles, fracturas de la cabeza, compactación por más de 40% de la cabeza o una fractura que tenga más de 3 meses de evolución. El implante seleccionado y el implante que actualmente se utiliza es una prótesis reversa. Cada vez está en desuso la hemiartroplastía o la prótesis parcial. ¿Cuál es el paciente ideal? Aquel que tiene una vitalidad de la cabeza comprometida, que ha perdido la relación entre la cabeza y los trocánteres o que no podemos dar una estabilidad en nuestros fragmentos. Otras indicaciones serán luxación glenumeral, angulación en varo valgo, integridad del periósteo comprometido, cálcal corto, desplazamiento de la diáfisis o una dificultad de la fijación y la reducción. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros podemos tener una radiografía que la consideramos aceptable, sabemos perfectamente que nos tardamos mucho tiempo en cirugía o que incluso hicimos la reducción en nuestras manos, este paciente no irá bien. ¿Cuáles son las complicaciones de una prótesis reversa? Es una técnica altamente demandante, tiene altos costos, la durabilidad es cuestionable, está demostrado que a partir de los 6 años pueden empezar a tener cierto grado de aflojamiento y el pinzamiento glenoideo o notching nos llevará a una pérdida de la función de esta prótesis. La rehabilitación se realiza de manera inmediata, iniciando al día siguiente con movimientos pasivos y a partir de la 3ª semana se iniciarán movimientos activos y fortalecimiento. Para concluir, salvar la cabeza no es un problema del implante, sino es un problema de estabilidad. Debemos de fijar siempre las tuberosidades y hacer una adecuada reducción del cálcar. El tratamiento no quirúrgico continúa siendo válido para casi todas las fracturas. Debemos determinar el patrón de fractura y así poder seleccionar al tipo de paciente indicado. La osteosíntesis de húmero proximal es técnicamente demandante y la artroplastía de hombro se reservará para pacientes con más de 4 fragmentos con condiciones específicas. Agradezco mucho su atención. Buen día.